los seminarios se graban y pueden acceder al día, más o menos al día siguiente, pueden acceder a verlo. Ok. Bueno, déjenme nada más cierro la puerta. Bueno, ok. Bueno, la presentación, el seminario del día de hoy consiste en mostrar o presentar el trabajo tanto de maestría y de doctorado que se hizo en el diseño, construcción y puesta en operación de dos calorímetros que tenían funciones diferentes, pero ambos era para evaluar la potencia radiativa concentrada, ¿sí? Este trabajo, pues este es mi trabajo de maestría. Primero presento el trabajo de maestría, el cual se realizó desde el 2002 y presenté mi examen en marzo del 2003 bajo la tutela del doctor Claudio Estrada. Este dispositivo tenía la finalidad de evaluar la potencia concentrada de un concentrador de foco puntual denominado DEFRAC, que más adelante voy a presentarlo, ¿no? Este es el contenido, los antecedentes, los cálculos para el diseño del concentrador y cuáles eran los criterios que se siguieron para este diseño, la construcción del dispositivo, la instrumentación, los resultados experimentales y las conclusiones. Pues bueno, el antecedente de este trabajo, como les decía, el cual era para evaluar la potencia concentrada de un concentrador que se compone de 18 espejos de primera superficie, los cuales tienen diferentes distancias focales, pero todos se superponen, o todas las imágenes de los 18 espejos se superponen en una sola imagen, el cual esta imagen es aproximadamente de 2 a 3 centímetros de diámetro y concentra la potencia de 18 espejos de 30 centímetros de diámetro. Esto te da un área más o menos de 1.27 metros cuadrados y lo focaliza exactamente a 2 metros de el plano de donde se encuentran los espejos. Los orígenes de cómo se evaluó la potencia concentrada fue a través de un dispositivo, un calorímetro de placa plana, el cual se hacía fluir agua a una placa, la cual garantizaba que la temperatura de la superficie fuera relativamente baja, extraía la energía que se transfería por conducción, la extraía el agua y posteriormente se medía la temperatura a la salida. Con esto, conociendo el caudal, cuál era el flujo másico que pasaba por el calorímetro, la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, y conociendo el Cp del agua, podíamos determinar la potencia concentrada. Sin embargo, se tenía un problema. El problema era de que dependíamos de la absortancia de la superficie. ¿Cuál era esa absortancia? Entonces, se empleaban métodos de colocar negro de humo, pero este se evaporaba con los niveles de concentración. Posteriormente se tenía incertidumbre en las pérdidas convectivas y radiativas que tenía esta placa. Entonces empezaron a entrar bastantes dudas de si éramos capaces de medir con esta metodología la potencia concentrada. Ups. Ay. Bueno.
Entonces, bueno, los experimentos que se hacían con esto, por ejemplo, ponían 6 espejos, que eran una tercera parte, 0.42 metros cuadrados, se hacía pasar 1.1 litros por minuto. La temperatura máxima exterior de la placa era 470 grados centígrados, ¿sí? Entonces con esto ya se evaluaba la potencia. Pero si recuerdan, cuando les presenté la metodología, era una metodología que se llama calorimetría de placa, la calorimetría, ay, déjenme les doy acceso a... Calorimetría de placa plana, calorimetría de agua fría. Esto implica que la temperatura sea muy próxima, la temperatura de la superficie sea muy próxima a la temperatura del agua. Y en este caso, al estar viendo que tenemos temperaturas de 470 grados, pues ya nos da una idea de que las pérdidas, tanto convectivas como radiativas, sí van a ser significativas. Entonces, este valor que estamos viendo, estas chicas llegaron tarde, pero bueno, este, estas temperaturas, pues vemos que las pérdidas sí son significativas, llegan a ser de un 1.5% y las radiativas de 1%, ¿no? Entonces esto nos da la tarea de plantear un nuevo dispositivo donde tanto las propiedades de emisividad y de absortividad del calorímetro sean independientes de la superficie, por un lado, y por otro lado, reducir las pérdidas tanto convectivas como radiativas a través de manejar cavidades, ¿sí? Entonces, bueno, primero se hizo un análisis teórico de qué era la radiación que llegaba. Entonces, pues bueno, ya hemos visto trazado de rayos y vemos que pues, la distribución del famoso DEFRAC pues tenía una forma más o menos como esta, que la aproximamos a una gaussiana con una mu de 0.65 centímetros, entonces lo aproximamos bastante bien. Con esto, pues ya tenemos una función de esta distribución, ¿no? Que vamos a tener un máximo de 4.500 soles. De 4.500 soles, más o menos en una área de 3 centímetros de diámetro, ¿no? Ahí tendríamos más del 95% de la energía. Entonces, conociendo esto, vamos a determinar una figura de mérito, una eficiencia de absorción, en este caso de mi cavidad, ¿sí? En función de tanto la energía incidente más bien la energía absorbida menos la energía emitida entre la energía incidente, ¿sí? Con esto determinamos un radio, sacamos digamos, la derivada con respecto al radio, porque lo ponemos esto en función del radio, y esto lo igualamos a cero, que es donde vamos a tener el máximo que nos va a dar el radio óptimo en función de la temperatura de la pared, ¿sí? Entonces, con esto vamos a tener unas curvas de eficiencia en función del radio, en este caso el radio de apertura de mi cavidad. ¿Se acuerdan que les había dicho? Pues aquí lo vemos en la distribución, que más o menos es de 3 centímetros de diámetro. Ahí tengo más del 95% de la energía de la radiación concentrada. Entonces aquí, en este modelo, pues observamos que el máximo lo voy a tener más o menos un poquito adelante, en 1.65 centímetros de radio, es decir, 1.
3.14 de diámetro. Perdón por las interrupciones, pero soy el portero. Bueno, y esto para tener la idea de que la pared, o sea, como voy a hacer calorimetría de agua fría, entonces la temperatura de la pared no tiene que ser mayor a 500 grados Kelvin, ¿sí? Más o menos como unos 200 grados. Con esto ya tendría una eficiencia por arriba del 95%, que es lo que yo buscaría, ¿sí? Entonces, el principio es muy simple. Tengo yo una placa. Esta placa, pues, depende de la absortividad de la superficie. Sin embargo, si yo esta placa la voy cerrando en una cavidad cónica, ¿sí? Esta cavidad cónica, su emisividad va a estar en función de esta geometría, ¿sí? Y entonces va a variar. Entonces, y lo que buscamos es maximizar tanto la emisividad aparente como la absortividad aparente, ¿no? Y con esto tener una máxima eficiencia, ¿sí? Entonces se hace un modelo a través de Monte Carlo que más adelante, bueno, aquí lo explico muy simple cómo consiste un modelo de Monte Carlo. Digamos que lo que voy a hacer, voy a emitir fotones de las paredes de mi cavidad. Estos fotones van a salir, porque pueden salir en cualquier dirección, en 2 pi estereoradianes, los lanzo hacia cualquier lado. Ahora, las paredes van a tener una determinada absortividad, ¿sí? Que en este caso, pues damos una absortividad de 0.5. Entonces, lo que va a pasar, el fotón va a salir disparado, es por ejemplo, el fotón azul, el P1. Sale disparado, pega en una parte en la pared extrema del cono y como le damos un valor, un random de absortividad y ese random sale de 0.7. Como la absortividad es de 0.5, entonces ese va a ser reflejado, ¿sí? Hacia otro punto. Entonces, aleatoriamente lanza y cae en otro punto. Y sacamos otra vez otro valor de reflectividad y tiene una reflectividad de 0.86, 89 y sale reflejado hacia el otro punto. Entonces, en ese otro punto, volvemos a sacar el número aleatorio de 0 a 1 y sale de 0.17. Como es inferior a la absortividad de la superficie, entonces automáticamente ese fotón queda absorbido en ese punto. Y lanzamos otro segundo rayo, ¿no? El rayo, que diga el fotón P2. Este fotón P2 lo volvemos a lanzar, sale con una reflectividad de 69, se refleja, sale ahí que su reflectividad es de 0.57, entonces es reflejado y sin embargo logra salir a través de la apertura. Por lo tanto, este es un fotón reflejado, ¿sí? No es un fotón absorbido. Entonces, de esta manera yo voy a determinar millones de fotones que los lanzo de manera aleatoria en toda la geometría del cono y son reflejados y absorbidos constantemente rebotando en el calorímetro, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la matemática. Ahora, se tiene que generar, porque algo que era importante era el bafle, ¿sí? Que es la parte inferior del mi cono. Este bafle no es otra cosa más que tengo un área, un radio de la base, R0, y tengo un radio de la apertura, RA. Entonces voy a determinar un término adimensional que va a ser la diferencia entre el radio de apertura, del radio de la base, menos el radio de la apertura entre el radio de la base. Entonces, ¿cuáles son los casos extremos?
voy a tener una relación de bafle de 0 cuando el radio de apertura sea igual al radio de la base. O bien, tengo uno de 0 que voy a tener, va a estar cerrada mi cavidad cuando sea igual a 1. Entonces, recuerden que yo ya tengo un valor que es el RA. El RA yo ya lo determiné de 1.62, ¿sí? Para la distribución del DEFRAG, ¿no? Entonces, simplemente, ahora lo que tengo que encontrar es la figura de mérito del bafle, ¿sí? Entonces voy a hacer una serie de modelos en función de esa relación de bafle para diferentes, para diferentes relaciones, ¿no? Entonces, observamos que, por ejemplo, la curva de abajo es si no tuviera bafle y la curva de arriba es para tener un bafle muy grande, ¿no? ¿Sí? Entonces se hace una modelación y se hace una serie de correlaciones, ¿no? Tanto el ángulo de apertura del cono, el ángulo del cono, la longitud del cono, porque pues tampoco podemos tener un cono enorme, y lo que queremos encontrar es cuál va a ser mi ángulo óptimo y cuál va a ser mi relación de bafle óptima, ¿no? Entonces encontramos que para esto, pues los valores óptimos, ahí se ve, los valores óptimos son pegados a un ángulo de 15 grados, ¿sí? Con una relación de bafle más o menos de 0.62, que es cuando ya lo tengo así medio asintótico, y tendría una emisividad aparente muy cercana a 1, ¿sí? Entonces, bueno, ya con estos parámetros de relación de bafle y todo, entonces construimos mi cavidad cónica, la cual queremos que tenga una alta conductividad, por eso escogemos el material de cobre, eh, y que va a estar dentro de una chaqueta que va a extraer el calor, ¿no? Entonces, el agua va a entrar por la parte superior, sale por la parte inferior y va a extraer toda el agua de las paredes, ¿no? Sí, bueno, ahí está el cuerpo del calorímetro. Luego se requirió hacer un pasamuros para que, eh, ¿dónde está? Ok, para esto, requerimos de un pasamuros para tomar o tener la temperatura, la distribución de temperaturas. Carlos, Dime. si me permites, probablemente sea conveniente hacer la siguiente precisión. Vete al diagrama, al primero, hay, bueno, puede ser este diagrama, pero de los anteriores, de los primeros. Este, ¿Ese es de los primeros que tienes? sí. No, antes. ¿Este? Eh, eh, bueno, a ver, ese está bien. Bueno, aquí ¿sabes qué? El de la figura donde se va convirtiendo de una placa plana a una placa cónica. Vaya. Bueno, ahí, como recordarán, y creo que es importante hacer esta precisión, Carlos, como recordarán, se hicieron primero experimentos con la placa plana y es la primera que aparece aquí. Esta placa plana, como cualquier superficie física que recibe radiación solar, va a absorber parte de esa radiación solar, se va a calentar y va a emitir. Entonces hay dos propiedades termofísicas de la superficie que son, bueno, hay varias, pero las que nos importan ahorita son la absortancia y la emitancia. En el caso de la placa plana, cuando poníamos el negro de humo, la idea de poner negro de humo es porque el negro de humo que se obtiene con una vela, ustedes calientan y pueden, ¿cómo le llamaríamos? Pasar la vela, la flama, sobre la superficie y el carbón que se está produciendo se va depositando en la superficie. Ese carbón se conoce, ustedes pueden ir a cualquier libro de transferencia de calor
y ver las propiedades del humo, de negro de humo, y se conoce perfectamente bien su emisividad y su absortancia. Se conocen las dos propiedades. Entonces, conociendo las dos propiedades, haciendo calorimetría de agua fría con el calorímetro de placa plana, queríamos determinar la potencia del DEFRA. Como dice Carlos, el problema que teníamos es que cuando metíamos un espejo, nos funcionaba bien, metíamos dos, pero cuando ya metíamos como 6, 7, se alcanzaba muy alta concentración y por lo tanto alta temperatura y la película de negro de humo se desbarataba, se iba. Entonces ya no sabíamos si se iba la película, ya no sabíamos la propiedad de absortancia de esa película y por lo tanto nuestra calorimetría ya no servía. De ahí surgió la idea de hacer esta cavidad, hacer un cuerpo negro en pequeño, porque en un cuerpo negro la propiedad ya no depende de la absortancia de las paredes interiores, sino depende de la geometría del cuerpo. Si tienen un cuerpo negro, la apertura, por razones termodinámicas, el cuerpo negro es así se define, es el absorbedor perfecto y por lo tanto es el emisor perfecto. Y las cavidades son buenas representantes de eso. Entonces, de esta placa plana fuimos evolucionando al cono que aparece abajo. Y entonces lo que va a ver el receptor es la apertura del cono. Entonces hay dos propiedades, la absortancia o la emitancia de la pared y la emitancia de lo que vemos como apertura del cono. Eso es lo que Carlos llama la emitancia aparente. Ahora, ¿cómo se calcula esa emitancia aparente? Bueno, aquí está la definición. En ese gráfico es muy bonito porque, vete al siguiente, ahí. Estaba explicando Carlos muy bien la razón de G, que es la definición que hicimos de la razón del bafle. O sea, imagínense que no hay bafle y entonces lo que vamos a ver pues va a ser esta apertura. Entonces la radiación que emita la pared, el cono, pues va a salir, obviamente. Pero si ponemos un bafle como este y dejamos una pequeña apertura, pues estamos parando a la radiación que es reflejada, que es emitida en el interior del cono. Entonces definimos esta figura aquí, que es justamente una relación entre el radio de la apertura y el radio de la perforación que hacíamos. El radio del cono, que es la RC, creo, contra el radio de la apertura, que es la RA. Y entonces, y lo dividíamos sobre el radio del cono. Entonces, simplemente cuando el radio de la apertura es 0, pues les queda el radio del cono entre el radio del cono, pues es 1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una razón G de 1. Y cuando el radio de la apertura es igual al radio del cono, pues queda que eso es 0. Y eso es cuando está totalmente abierto. Entonces, si ven el siguiente gráfico, pásalo. No fue el anterior, Carlos. Ese está muy bonito porque vean ustedes, cuando no hay cono, perdón, cuando no hay bafle, la emitancia empieza en 9 conforme va subiendo el ángulo. El ángulo sólido es el ángulo del cono, o sea, qué tan abierto es. Entonces, cuando tienen un ángulo pequeño, pues es como si ustedes estuvieran viendo una apertura, solo la apertura. Es como cuando tenemos un cilindro, ¿no? Y entonces vemos la emisividad del cilindro. Entonces, estos ya son cálculos de emisividades aparentes de lo que veríamos viendo al dispositivo con la pura apertura. Entonces, cuando tenemos ángulos sólidos muy pequeños y tenemos una apertura muy cerca, tenemos la apertura totalmente abierta, o sea, no hay bafle. Entonces, vean ustedes cómo baja la curva. Empieza con un ángulo, con una absortancia muy alta, digamos 0.9, para un ángulo sólido de, no sé, 5. Y conforme vamos abriendo el ángulo sólido, inmediatamente la emisividad se va bajando.
drásticamente. O sea, la emisividad llega a ser, pues, ¿qué? 0.05, ¿no? O Muy 0.5. próxima a la emisividad de de la pared. Muy próxima a la emisividad de la pared. Pues claro, porque se está abriendo totalmente Que es el cono. 90. Uh-huh. En cambio, cuando hacemos un bafle muy grande, o sea, un agujerito, dejamos que el agujerito sea pequeño, entonces vean el comportamiento que tenemos hasta arriba, es lo que ustedes tienen arriba. La emisividad se mantiene muy cercana a 1. Esto quiere decir muy cercana a lo que es un cuerpo negro. Entonces, ¿qué queremos? Pues un bafle pequeño, una apertura pequeña. Pero ahí lo que teníamos es que teníamos que dejar que entrara todo el disco solar, toda la imagen del disco solar. Entonces, la apertura que teníamos que hacer la definía la óptica del diafragma, y eso es aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, es la imagen solar del diafragma, y entonces, por diseño así lo hicimos, y entonces lo que hicimos fue hacer una apertura de 3 centímetros para este calorímetro, y nuestra variable entonces era la longitud del cono, tratando de tener una emisividad como lo muestra la curva que está hasta arriba. Estos resultados son motivos del trazado de rayos. Y el trazado de rayos, el programa lo desarrolló Carlos, no usó un programa, no teníamos alternativo ahí todavía. Bueno, era lo que quería preguntar. O sea, el concepto de emisividad de la pared y el concepto de la emisividad aparente del dispositivo. Entonces, estamos quitando la emisividad de una película, de una superficie real, y nos estamos quedando con la emisividad del dispositivo que se simula, que se asemeja, es un receptor que se asemeja a un cuerpo negro. Ok, era la precisión que quería hacer, Carlos. Ok, gracias. Bueno, entonces, sí, entonces, ya que tenemos la construcción del dispositivo, o sea, ya el cono, la cavidad con el bafle, entonces teníamos que pensar cómo extraer el calor de a través de una chaqueta donde fluya agua y lo extraya. Pensamos, bueno, es el dispositivo, entonces de esta manera la concentración de los 18 espejos entra a través de la apertura, focalizamos en la apertura y se va a redistribuir la radiación en el interior de las paredes de mi cono, ¿sí? Y el agua va a mantener frías estas paredes y voy a poder hacer el balance igual que como en el calorímetro de placa plana entre la entrada y la salida, la diferencia de temperaturas, conociendo el caudal y, y conociendo el CP del agua, ¿no? Bueno, esta es una distribución, como les comentaba, tenemos 18 espejos que están distribuidos en 3 ópticas distintas, la A, la B y la C, los cuales tienen diferentes ángulos de inclinación. Esto va a hacer que me van a dar diferentes distribuciones en el interior de las paredes del cono. ¿De qué manera? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Si yo tengo mi cono, hago mi trazado de rayos y veo que la distribución de como es un ángulo más cerrado, entonces va a tener una distribución más hacia arriba, hacia el vértice del cono, mientras que los espejos que están más inclinados, que es el B, el C, entonces esos van a estar más hacia abajo. El máximo lo voy a tener más o menos a 10 centímetros, mientras que en 6 centímetros tendría con los espejos del A. Entonces, pero al final, lo que yo tengo es una superposición de estas distribuciones. Entonces yo hago la suma de la distribución de radiación de la A más la B más la C y tendría la distribución que me llegaría de el conjunto de los 18 espejos, que es la curva del todo, ¿no? ¿Sí? Donde yo tendría mi máximo más o menos en 8 centímetros.
Ups, perdón. Ahora, ¿cómo se hizo la experimentación? Pues bueno, se hace seguir, bueno, se me pasó comentarles que el DEFRAC en aquellos momentos era un concentrador, una montura ecuatorial, es decir, el eje de giro de mi concentrador, mi eje principal de la estructura, tenía la inclinación de la latitud del lugar, que en este caso es Temisco, por lo tanto la inclinación es de 19 grados. Entonces, yo lo que requiero es hacer una inclinación en un segundo plano, ¿sí? Donde están montados los 18 espejos, dependiendo de la declinación del día, que como bien saben, como todos buenos solares, esta declinación iría desde más menos 23 grados y medio para el solsticio de invierno, que es más o menos como está ahorita en el esquema, es decir, muy cargado hacia el sur, hasta una inclinación de más 23 grados y medio, que me daría una inclinación del plano de los espejos más o menos de 4 grados y medio para el mediodía solar. Entonces, lo único que tendría que hacer este seguidor es girar en sentido contrario de la rotación de la Tierra a la misma velocidad, es decir, a 15 grados por hora, ¿sí? Entonces vamos de este a oeste a una velocidad de 15 grados por hora, una velocidad constante. Esto facilita mucho la estrategia de control del seguimiento, porque solamente me tengo que mover a velocidad constante y para ello, pues instrumento todo mi dispositivo, la lectura de los termopares, de todos los que están en el interior, a un adquisidor de datos, así como la temperatura de entrada y de salida y el caudal. Y por otra parte, hacemos la medición de la radiación directa a través de un pirheliómetro y bueno, colocábamos un tanque elevado para tener estabilidad del flujo de agua, ¿no? Para esto, todo esto tendría que estar completamente aislado. Esta es la disposición de mis termopares, ¿no? Que van desde la temperatura del bafle con la T9 hasta digamos, el vértice de mi cono, que sería la T2, distribuidos más o menos de esa manera, ¿no? Ahora, la calorimetría, como les decía, la calorimetría, pues conocíamos el flujo másico y lo multiplicamos por la diferencia entre la temperatura de entrada y la salida. Esto, conociendo la absortividad aparente, que la conocemos porque evaluamos la emisividad, tendríamos el valor de la radiación, la Q incidente, ¿sí? Que podríamos compararla con la Q incidente, que sería la reflectividad de los espejos por el factor de forma multiplicado por el área total de los espejos y la radiación directa, el DNI. Sí, estos son los experimentos, tanto para, se iba cambiando los grupos de espejo para, como ven, se consideraba que la radiación directa fuera constante, ¿sí? En todos los casos se cumplió, excepto en en el cual hubo una perturbación por nubosidades, pero observen cómo las temperaturas rápido reflejaban esos valores, sobre todo las temperaturas de las partes superior, ¿sí? Que no precisamente el vértice era el que tenía la mayor temperatura, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, eran los balances de las temperaturas de entrada y salida para determinar la calorimetría. Y estos son los balances que se tuvieron, ¿no? Para un grupo de espejos A, esta era la potencia incidente,
Para el grupo C, la potencia, el flujo radiativo, la, la radiación, y esta era la potencia concentrada, 337 para el grupo A, 349 para el grupo B, 329 para el grupo C, y esperaremos que la sumatoria de todo fuera el conjunto de los 18 espejos. Sin embargo, ahí fue un poco complicado, sobre todo por mantener los valores de radiación directa, ¿no? ¿Sí? Con esto, pues encontramos que tenemos más o menos con este instrumento, tenemos de un 2 a un 7% de error en la medición, comparado con la potencia, multiplicando la reflectividad del área y todo eso, tendríamos una diferencia de 2 para el grupo A, el cual fue mucho más fácil dado que los espejos están más cerrados, mientras que en el grupo C tenemos un error mayor por la inclinación. Sin embargo, el conjunto, el global, logramos tener un error de 2.75%, lo cual nos habla de que tenemos un buen instrumento para determinar la potencia concentrada y ya no estamos dependiendo de las propiedades de la superficie. Bueno, y por otra parte, ya con esto contamos comparando las temperaturas, la distribución de las temperaturas promedio que se tenían tanto en el cono como en el bafle, se comparan con la distribución de radiación. Y se acuerdan que los máximos se movían más o menos para el grupo A, lo teníamos como en 4 centímetros, por lo tanto, el máximo de temperatura va a ser en el termopar T4. Para el caso B, el máximo lo tenemos más o menos como en 80 centímetros, por lo tanto, coincide el máximo de radiación incidente con la lectura del termopar 4. Igual con el grupo C, ¿sí? Que bueno, esto dio cabida a otro trabajo que posteriormente lo voy a determinar. Entonces, con esto, la conclusión de este trabajo fue, ya tenemos una figura de mérito que me determina el radio de apertura óptimo, en este caso para este concentrador, y los rangos de temperatura en los que va a trabajar, y sabemos que vamos a tener una eficiencia por arriba del 95%. Determinamos con el Monte Carlo el diseño de la cavidad y fijamos la relación de Baffle, la longitud, toda la geometría, y con ello obtenemos un instrumento que me da una eficiencia aparente de la apertura por arriba del 95%, con una absortividad aparente del 98%, y que tenemos una precisión de la medida de 1.5%. Esto fue Cavical, que fue para el DEFRAC, fue un dispositivo exclusivo para el DEFRAC. Entonces ya en el doctorado, ya en el doctorado se plantea lo mismo, diseño, construcción y caracterización de un calorímetro, pero este calorímetro ya tiene la finalidad no solo de medir la potencia concentrada por todo el dispositivo, sino que sea un instrumento que lo puedas usar en cualquier sistema termosolar de concentración a través de una lectura mucho más amigable que lo que sería la calorimetría, ¿no? Entonces, bueno, pues los antecedentes son, ya les mencioné el DEFRAC, pues bueno, el principio, como ya les dije, del diseño del bafle,
Bueno, estos son los antecedentes que ya les mencioné. Y hacemos una revisión bibliográfica de qué dispositivos existen para medir altos flujos radiativos concentrados, ¿no? Entonces, dentro de la revisión que se hizo, pues se encontró a Cavical, que era un dispositivo exclusivo para el DEFRAC, el cual tiene un tiempo de respuesta de 15 a 45 segundos. Pero el problema era que era solamente para este dispositivo. Entonces vimos la posibilidad de, a ver, ¿qué pasa si este dispositivo lo llevamos a otro entorno? Que es lo que voy a presentar más adelante, que en este caso un horno solar. Encontramos otro dispositivo que fue el SunCache, desarrollado por el DLR, el cual consiste en una cavidad, una cavidad, una cavidad el Cilíndrica. cual, perdón, Una cavidad. cilíndrica. Una cavidad cilíndrica con un pequeño bafle que también se hace calorimetría con él. Maneja flujos pequeños, pero tiene la limitante de que es bastante lento. Estamos hablando de 75 segundos el tiempo de respuesta, ¿no? Este dispositivo se usó para la caracterización de hornos, en este caso del DLR. Por otra parte, se desarrolló otro dispositivo, el Asterix. Ya no recuerdo muy bien las características, pero creo que es así. El Asterix también es una cavidad, el cual es mucho más pequeña y tiene tiempos de respuesta menores menores a un segundo. Y ¿qué otra cosa? Bueno, tiene una precisión no tan buena de 1.5 a 7%, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros teníamos con Cavical, ¿no? Eran los rangos de eficiencia. Por otra parte, esos son calorímetros, ¿sí? Hay otro radio, que es otra gama de dispositivos, que nada más me voy a centrar en uno, que estuvimos trabajando bastante con él y que creo que seguimos trabajando con él, que es el Haical o Gardon, más conocido como Gardon, el cual es un instrumento que se basa en un pequeño disco de Constanta, que es ese disco naranja, el cual tiene un coating, una superficie absorbedora. Este cuerpo está embebido en un cuerpo de cobre. Se coloca un hilo de cobre en el centro del disco de Constantan y la periferia, que es de cobre, ahí se coloca en el chasis otro hilo de cobre. Por lo tanto, lo que yo voy a tener va a ser un termopar diferencial entre el centro del disco y la periferia. Entre el centro del disco y la periferia, lo que me da, al tener un termopar diferencial que va más o menos de temperatura, la misma 0 a 250 grados centígrados, la diferencia entre el centro y la periferia, lo que me da una respuesta de 0 a 10 milivolts, que de manera muy práctica yo lo puedo instrumentar para conocer el flujo radiativo de este instrumento. ¿Qué limitantes tiene? Pues que requiere un sistema de refrigeración, el cual no precisamente es un flujo de agua simplemente para mantener la temperatura de referencia, que es la temperatura de la periferia, y que tampoco se me estropee el instrumento. Tiene un rango de operación bastante amplio que va desde 100 soles hasta 75,000 soles, que es un rango que pues cualquier sistema de concentración va desde un horno solar hasta esto, ¿sí? Y bueno, hay otros de cavidad que son un poco más complejos con un sensor diferencial.
esférico, cilíndrico, pero solo existe comercialmente actualmente para hacer medición de alto flujo radiativo el famoso HiCal o Gardo. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto, al revisar todo esto, pues nos dimos a la tarea de diseñar, pero tenemos ciertas condiciones, ¿no? Una operación que opere como calorímetro, pero también como radiómetro, ¿sí? Que tenga tiempos de respuesta por abajo de 5 segundos, o sea, un tiempo de respuesta rápido, que se puede calibrar el radiómetro, que se pueda calibrar de manera calorimétrica. Entonces, es decir, yo ya tengo una constante que solamente mido la diferencia de temperatura entre una zona de mi instrumento y otra zona de mi instrumento, igual que el HiCal, y con ello yo determino el flujo radiativo. Entonces, de esta manera, digamos que es un instrumento que se puede autocalibrar, cosa que el Gardon no. El Gardon depende de un cuerpo negro o un patrón para ser calibrado, que posteriormente les voy a mostrar cómo se calibra. Entonces, regresamos al trabajo que se hizo el trabajo que se hizo con el Cavical. Se hizo un modelo de CFD con Fluent, se vio la distribución ahora de temperaturas tanto en el fluido como en el interior de la cavidad, en el aire, como en las paredes. Y esta distribución de las temperaturas de las paredes se comparó con las temperaturas que teníamos en nuestros experimentos y encajaron perfectamente, ¿no? En este caso, para el grupo A, pues vean cómo las temperaturas experimentales coinciden perfectamente con nuestro modelo de CFD, de transferencia de calor, y con ello, pues ya sabemos, podemos evaluar las pérdidas que se tienen en el calorímetro y cuáles son las temperaturas a las que alcanzan, ¿no? Las paredes, ¿no? Entonces, este calorímetro nos planteamos a la tarea de colocarlo en un horno solar, que en este caso fue en la plataforma solar de Almería, se llevó hasta allá, se hizo una campaña de 1 año de trabajo, en el cual se colocó el calorímetro, se colocó una placa protectora de alúmina y se hizo incidir la potencia, diferentes niveles de potencia, que eso es lo que permite un horno solar, diferentes niveles de potencia para precisamente observar las diferencias de temperatura en función del flujo radiativo incidente. Y con ello, ver si tenemos una respuesta lineal al comportamiento de, de esto, ¿no? Pues bueno, este es el horno solar de Almería, ya actualmente creo que hay otro horno por acá. No era una óptica muy buena, era una óptica bastante regular. Teníamos una mancha muy grande, es decir, tenemos una mancha casi de 20 centímetros de diámetro. ¿Se acuerdan que les había dicho que la apertura es tan solo de 3.2 centímetros? Entonces había mucha del área del spot que daba fuera del calorímetro. Entonces solamente medíamos una zona muy delimitada. Entonces lo que se hizo, se siguieron 2 estrategias. Incrementar la potencia concentrada de manera escalonada desde 0 hasta el 80%, o bien abrir un 20%, cerrar, llegar al estacionario, volver a abrir un 30%, cerrar, así. Y por otra parte, hacíamos lo que creo que Ricardo nos va a mostrar, que también se hace en el horno, se coloca un Gardon, una referencia, y se toma una imagen para saber la potencia radiativa concentrada. Entonces tenemos la zona A, que es la apertura de mi Cavical, la zona B, que es un blanco, donde se toma una imagen CCD para conocer la distribución,
la cual se calibra en el C, donde tenemos ahí un radiómetro para calibrarlo, ¿no? Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron, ¿no? Se ve que hay al menos el termopar de hasta arriba, que es el 2, el termopar 7, que es el del centro, y uno más pegado al bafle, que es el 7. Entonces, ahí vemos que tenemos diferentes comportamientos para diferentes incrementos de temperatura, diferentes potencias. Entonces ya podemos correlacionar el flujo radiativo incidente contra la diferencia de temperaturas entre, en este caso, la temperatura del bafle, que era la referencia, contra la temperatura de los diferentes puntos, ¿no? El 2, el 6 y el 7. Y con esto obtenemos digamos que una respuesta lineal al instrumento. Entonces yo podría usar este instrumento, esto nos dio la cabida de que podíamos usarlo. ¿Qué problema se tuvo? Aquí se ve el problema que se tuvo. ¿Se acuerdan que les había dicho que teníamos una mancha solar muy grande, de cerca de 20 centímetros de diámetro? Entonces, esta es mi apertura de mi clavical, ¿sí? Sin embargo, los rayos entre el escudo que se puso y el bafle, había un gap que permitía que los rayos pegaran en el bafle. Entonces, estábamos sobreestimando la lectura del calorímetro contra la lectura con el CCD. Por eso es de que, si se fijan, en el 20%, el Cavical estaba dando una lectura de 600 kilowatts por metro cuadrado, mientras que la CCD, con la CCD y el Gardon, teníamos una lectura de 333. Es decir, estaba sobreestimando por eso. Entonces, digamos que esto nos dio cabida de que teníamos que hacer un instrumento mucho más compacto, pero al mismo tiempo protegerlo muy bien con un bafle completamente aislado térmicamente de lo que sería mi calorímetro. Sí, por otra parte, bueno, este fue un trabajo que se hizo de la calibración de los famosos Gardon, ¿sí? Que este Gardon se hizo una calibración a través de una técnica, la técnica de calorimetría, colocando dos termopares diferenciales entre la entrada y la salida del agua. Se medía con mucha precisión el caudal que pasaba por el calorímetro, se aislaba perfectamente al Gardon, y entonces se medía con un pirómetro la temperatura en este caso, de un grafito, ¿sí? Con ello conocíamos que digamos que es lo equivalente a un cuerpo negro, porque estábamos muy pegados, unos cuantos milímetros pegados a la placa. Con esto determinamos una constante de calibración a través de la calorimetría, que era muy próxima al valor de calibración del instrumento, ¿sí? Con ello, pues, el valor de calibración del instrumento era de 113, mientras que la calibración que hicimos con la calorimetría fue 109 más o menos 3 grados, 3 kilowatts por metro cuadrado. Es decir, los otros, si se fijan, metemos la banda de error, llegamos bastante próximos, con una incertidumbre más o menos de 3%, más o menos. 3% de error con nuestra calibración. Ahora se hizo una modelación para conocer este instrumento, ¿no? Y era lo que les decía, tenemos se hizo la modelación del radiómetro con el pequeño disco de Constantin, donde se ve claramente cómo se da el incremento de temperatura diferencial entre el centro y la periferia, que es de cobre, pues es una temperatura completamente constante, es la temperatura de referencia, que está a 400 grados
Kelvin, mientras que la punta, el centro, se encuentra a 650. Es decir, esto me da el diferencial de temperatura, que es con lo que yo mido el diferencial de voltaje, lo multiplico por su constante y me da el flujo radiativo concentrado, ¿no? Bueno, esta es la calibración con el modelo. Y bueno, ahora, ¿cómo diseñar nuestro nuevo calorímetro, pero ahora para cualquier dispositivo, que es el famoso Cavirad, calorímetro radiómetro? Entonces, bueno, con estos principios, escogimos ya no tantos termopares, sino solamente 3 puntos: el bafle, el medio y el vértice, como los puntos de referencia. Hacemos que el agua de entrada entre por el bafle, pero aquí es importante mencionar, este bafle rojo está completamente aislado térmicamente de lo que es el calorímetro, el calorímetro de cavidad, lo que me hace que me aísla, y solamente voy a dejar una pequeña apertura, que puede ser intercambiable, para conocer la precisión, ¿no? de mi, digamos, de mi sensor. Volvemos a seguir el mismo tratamiento que seguimos con Cavical. Lo hicimos para esto, para determinar la geometría, tanto el ángulo de apertura del cono, el radio de apertura del bafle, la relación de bafle, el volumen, porque aquí sí es importante, el volumen es importante porque el tiempo de respuesta del instrumento va a estar en función de este volumen, de esta masa, ¿sí? La masa del cono va a estar y va a ser igual a la densidad del cobre multiplicado por el volumen de este, ¿no? Entonces, por eso generamos esta figura, para buscar minimizar la cantidad de masa de mi instrumento, ¿no? Y bueno, hacemos el tratamiento, llegamos a determinar los 15 grados y más o menos la relación de bafle entre 65 y 75. Ahora, por otra parte, ¿cómo evaluamos el tiempo de respuesta? Consideramos que buscamos el estado estable, por lo tanto, la temperatura de entrada es igual a la temperatura calorimétrica. Esa temperatura calorimétrica es igual a MCP delta T. Y buscamos el transitorio. Este transitorio lo desarrollamos, sacamos la solución de esta ecuación diferencial y encontramos una ecuación diferencial, el tau, que ese va a ser mi tiempo de respuesta del instrumento. Lo que queremos conseguir es un instrumento rápido, por lo tanto esta tau tiene que ser lo más pequeña, minimizando la masa, pero nuestro gran problema o la gran incógnita es cuál es mi coeficiente convectivo en el interior de la cavidad. Esa es la gran pregunta. Y bueno, para ello se hizo una modelación con CIRSE de las distribuciones de flujo para diferentes geometrías, variando las dimensiones se calculó los picos máximos que se encuentran en el interior de la cavidad, así como la potencia incidente que podría llegar al calorímetro. Se escogió los que tuvieran menos masa, ¿sí? Y con esto ya determinamos la potencia para diferentes flujos, ¿no? Para poder evaluar desde 1000 soles hasta 10,000 soles, ¿sí? Con caudales o flujos máximos de 1 a 15 litros por minuto. Y bueno, se hizo una modelación
para todos estos, para diferentes caudales. Entonces vemos que las temperaturas van a estar en función del caudal. ¿Cuál es el caudal con el cual yo tengo que operar este instrumento? ¿Sí? Y bueno, ya con estos parámetros sacamos la geometría de mi calorímetro. Como les decía, lo más importante es esta cubierta de cobre, que es lo que hace que me aísla térmicamente mi calorímetro, el cual está suspendido en el interior y solamente deja pasar la radiación a través de un colimador. Y bueno, este es el instrumento. Voy ya para ir más rápido. Este es mi instrumento. Aquí fueron colocados los termopares. Esta es una imagen de cómo veo yo mi spot desenfocado y cómo yo lo veo enfocado, el cual está entrando a través de la apertura de mi calorímetro. Esas son las distribuciones de temperatura. Ya tengo mis diferencias de temperatura, la temperatura diferencial para los 3 puntos seleccionados. Y esos son mis curvas de calibración de mi instrumento, ¿no? Para los 3 puntos, el vértice, la zona media y el baffle. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los resultados. Se encontró que tenemos un instrumento que lo podemos calibrar con una incertidumbre de 3 a 1%. Lamentablemente, pues, quedó el trabajo ahí, pero creemos que puede dar para más. ¿Sí? Pues no sé, creo que me extendí un poco. Bueno. Sí, te extendiste un poco, pero estuvo muy bien la presentación, Carlos. Gracias. Yo creo que podría haber preguntas, ¿no? Sí, adelante. Se vale preguntar. A ver, Carlos, yo tengo una. ¿Qué tan factible hubiera sido hacerle un iris allá al calorímetro, al general, dado que ya tienes las relaciones de baffle y demás, no sé, un diseño en el que pudieras cambiar el radio de acuerdo a pues a la necesidad que tuvieras? ¿Por qué no se decidió por eso, pues por esa opción? De hecho, el diseño original, ¿ahí dónde está el diseño? ¿Ahí dónde está el corte? Ay, ¿dónde lo dejé? Lo dejé, se me perdió esa diapositiva. Bueno, con este esquema, aquí se ve. Lo que tú comentas sí se hizo. Aquí se ve un pequeño disco, el cual No está compartiendo, roscado. Carlos. Ah, perdón. Perdón. Sí, ahora sí. A ver, en este esquema se observa que en el bafle se encuentra, digamos, como un iris, lo que tú dices, que era intercambiable. Creo que agarramos aperturas desde 5 milímetros hasta 1,5 centímetros de apertura, ¿sí? Los cuales escogimos precisamente como para tener más finura el iris más pequeñito, dejando solamente pasar 5 milímetros, 5 milímetros, medio centímetro de apertura.
que para el spot, si te fijas, ahí se ve en la fotografía, ves que es negro porque era completamente de cobre, incluso se ennegrecía, se oxidaba rápidamente. Si te fijas, la apertura es muy, muy pequeñita en comparación. Entonces, los watts metro cuadrado lo determinábamos con la calorimetría entre el área de la apertura, que en este caso la dejábamos con el orificio de 5 milímetros, o lo podíamos haber puesto de 1 milímetro, dependiendo del tipo de aplicación y la precisión que queramos. En el caso del Gardon, ahí tú estás limitado, porque la precisión del instrumento está dado por el diámetro del Gardon, que ese sí no lo puedes cambiar. O sea, te lo entregan, de hecho es el secreto de fabricación, ¿no? El diámetro de ese disquito y el espesor, que esa es la relación con la que te da la calibración del instrumento. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? Que no los veo. Voy a prender mi cámara. Cuando hiciste el programa, Carlos, de trazado de rayos, ¿qué tan difícil fue hacerlo comparado con usar Tonatiuh? Era bastante complejo. O sea, estamos hablando, por eso les quise poner las fechas. Estamos hablando de el 2003 y el 2007. Y con lo que se contaba era un trazado de rayos desarrollado no con Monte Carlo, sino por convolución, desarrollado por El CIRSE. el CIRSE, desarrollado por Sandía, el cual corría en MC2 y tenías que generar un ejecutable y tenías limitación de rayos y tenías limitación de geometría. Para el caso del DEFRAG no hubo problema. A ver, un segundo. Estamos enojados. Sí. Entonces, no hubo problema. Por eso no tengo un trazado de rayos de lo que ocurrió en el horno de Almería, porque ya ahí se nos dificultó hacer el trazado de rayos con el instrumento, con la herramienta que teníamos en aquel momento, que era el CIRSE. Y por eso solamente presento trazado de rayos en el concentrador de nosotros, el DEFRAG, en aquel momento. Sí, pero creo que ahora con los instrumentos que tenemos, o sea, Tonatiuh o Soltrace, el trazado de rayos se puede hacer muy fácil y se tiene bastante precisión y se puede reproducir fácilmente este tipo de ejercicios. Claro. Bien. Bueno, tal vez otra pregunta de alguien. No sé, Ricardo llegó. De hecho, aprovechando que está aquí Ricardo, como ven, presenté desde Cavical, que era un objetivo, que era la potencia total concentrada de un instrumento. Posteriormente, un instrumento pequeñito que fue Cavirad, que esperamos iba a ser un instrumento para medir flujo radiativo concentrado en cualquier sistema de concentración. Y posteriormente, cuando se desarrolló el horno solar, se vio la necesidad de evaluar la potencia total del horno. Y para ello, Ricardo se dio a la tarea de repetir al Cavical, hacer un Cavical 2, pero pues fue monumental, o sea, sí fue un trabajo bastante grande, porque las dimensiones del horno pues eran distintas a las dimensiones del DEFRAG. Entonces hubo un escalamiento de este dispositivo, pero creemos que podría ser bastante comparativo de lo que ocurrió con Cavical en el DEFRAG
con lo que ocurrió en el horno con el Cavical 2. Y esto pues daría pie a, no sé, quizás otra presentación de Ricardo, que nos presente a Cavical 2 con el... Sí. Bueno, yo nada más quiero hacer el comentario que con tu presentación se ve muy claramente el desarrollo de la investigación. Primero, bueno, faltaría una previa que sería la construcción del DEFRAC, cómo desarrollamos el DEFRAC y con qué objetivo. Pero básicamente el DEFRAC es pues, probablemente uno de los primeros concentradores de alta concentración solar que hemos desarrollado en México. No conozco otro instrumento similar. Sí ha habido esfuerzos de discos parabólicos, pero no con estas características. El DEFRAC, como saben, son 18 espejos de 30 centímetros que tienen una distancia focal aproximadamente de 2 metros y tiene una óptica de no eje, pero el conjunto de los 18 espejos generan un spot de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Y lo que tienen con eso es y eso es interesante, es que se alcanzan picos de muy alta concentración, como de 4,000 soles. En promedio eran de 2,000 soles en la mancha solar. Eso era lo que decía la teoría, pero no lo teníamos medido. Y había que desarrollar instrumentos de medición de cuánto flujo éramos capaces de concentrar. Así nace el calorímetro de placa plana, con un principio de calorimetría de agua fría que me permite determinar la potencia. Pero el mismo, al hacerlo y al intentar medirla, genera un problema de que no conocíamos la absortancia de la superficie absorbedora y nos genera la idea de hacer un calorímetro de otro tipo. Y así sale Cavical. Y lo interesante es que ya con Cavical, conociendo el problema que existe en la industria de la alta concentración solar de medir flujo, y conociendo los instrumentos de medición, surge la idea de hacer un instrumento que fuera un calorímetro y radiómetro al mismo tiempo, que tiene una mejor precisión que el Gardon. Y ese fue el trabajo que desarrolló Carlos. Pero lo interesante aquí es cómo una investigación liga a la otra y a la otra. Aquí no estábamos hablando de 2 tesis, una de maestría y una de doctorado de Carlos, pero el calorímetro de placa plana lo desarrollamos con otros 2 estudiantes que se hizo el modelo teórico y también el dispositivo experimental. Y a partir de la tesis de Carlos, sabiendo lo bueno que era ese instrumento, decidimos hacer el mismo concepto, pero con el horno solar. Y esa es la tesis que viene a desarrollar Ricardo. Entonces, es muy interesante ver la evolución de la trayectoria de los distintos dispositivos, queriendo conocer mejor lo que está ocurriendo en los dispositivos ópticos de alta concentración. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo, como lo pueden ver, pero con muy alta calidad. En el DEFRAC alcanzábamos concentraciones pico de 4,000 soles. En el horno solar, Ricardo y nosotros, pues, pudimos medir concentraciones de 18,000 soles en el pico, cerca de los 18,000 soles. Teníamos una concentración promedio en el DEFRAC de 2,000 soles y acá tenemos en el horno solar, en el OSIER, concentraciones promedios justamente de 5,000 soles aproximadamente. Ahora, ¿para qué necesitamos alta concentración? Bueno, esas son otras aplicaciones que probablemente las podamos mostrar con otros estudiantes. Pero por lo pronto, el hacer dispositivos de alta concentración
y el poder medir la concentración que somos capaces de hacer con estos dispositivos ópticos eran los objetivos que, bueno, es claramente palpable que hemos logrado obtener, ¿no? No lo hemos patentado todavía, pero no descartamos la posibilidad de hacerlo. Como no estamos con el rollo de producir dispositivos comerciales, aunque los colegas de CIEMAT con los que hicimos el CABIRAD, ellos sí estarían interesados en poder patentar y comercializar. Pero bueno, creo que ha sido una muy buena presentación, Carlos. Ya nos pasamos 26 minutos, pero creo que redondea el trabajo previo, ¿no? ¿Alguien quisiera decir o comentar algo? Yo, doctor, bueno, nada más agradecerle a Carlos pues la inclusión de mis alumnos de Torreón, del Tecnológico de La Laguna, que varios están ahí. Quizá algunas cosas ahorita les resulten bastante nuevas, pero bueno, les va a ayudar mucho el asistir a estos seminarios, pues para ir conociendo en qué se aplican pues los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de sus cursos. Entonces, bueno, pues agradecerles y darles la bienvenida también a que empiecen a empaparse del trabajo que están haciendo pues el grupo más importante de concentración del país. Entonces, pues es nada más eso, agradecerle la inclusión. Sí, y yo creo que para la próxima, si está Ricardo por ahí, hay que comentarle que sería él el que presentara el calorímetro para el OSIER. Y después probablemente valdría la pena en 2 trabajos, también Ricardo y Irving, que anda por ahí, lo estoy viendo que está conectado. Irving hizo también un trabajo muy bonito de construir un calorímetro de agua fría, pero en pequeño, pero el objetivo era para aplicarlo o para demostrar que lo que estábamos haciendo en Sonora, en la plataforma solar, estaba bien hecho. El calorímetro pequeño de placa plana para la plataforma solar de Hermosillo, y Ricardo, que también allá desarrollamos un calorímetro receptor, que Ricardo tiene también los resultados de eso. Entonces yo creo que las siguientes 3 va a ser primero Ricardo con lo del calorímetro del OSIER, después le pediríamos a Irving que nos hiciera el favor de mostrarnos su trabajo de maestría, que es un buen trabajo ese, y después seguiríamos con Ricardo, o tal vez con el estudiante que Mayagoitia, creo que se llama. Maitorena. Maitorena, de Fernando, que hizo toda la simulación matemática del receptor calorimétrico con el que se tituló de doctor, ¿no? Hizo su doctorado con eso, y después todo el trabajo experimental que tú hiciste, Ricardo. ¿Te parece? Sí, bueno, de hecho ahí comentaba que el trabajo experimental formó parte del proyecto que yo tenía de retención, pero ahí estuvo involucrado Armando Piña y Víctor Maitorena, y yo creo que ahí sería interesante que Maitorena lo presentara. Obviamente yo lo acompañaría porque él formalizó ese trabajo. Para mí la medición de potencia era una de las partes de mi proyecto, pero él se enfocó en esa parte experimental. Armando Piña hizo la parte de modelado en CFD, y Maitorena reportó la parte experimental. De hecho, por ahí salió alguna publicación. Entonces, yo creo que ahí, para ir combinando más gente, me parecería bien que fuera tanto Maitorena como Armando Piña en la parte de modelado y en la parte experimental. Sí, valdría la pena hacerlo. Sí. Y una sugerencia a todos. Hay publicaciones tanto en congresos como en revistas internacionales de varios de estos dispositivos. Valdría la pena mostrarlos al final del trabajo o dentro de la misma exposición, para que los chicos se den cuenta que al final pues uno termina publicando el trabajo de investigación, ¿no? Ok. ¿Sale? Bueno, aunque mucho Sale. de esto lo pueden ver en el sitio web del Laboratorio Nacional,
Ahí tenemos las tesis y las presentaciones en revistas y no sé si en congresos, Carlos. También están memorias de congresos. Ok, bueno. Entonces, Pues si no hay más, si alguien no quiere ya comentar nada, entonces daríamos por terminado este seminario, Carlos. nos vemos dentro de 15 días con ¿No? Ricardo. Muy bien. Vale. Y bueno, no sé si ahorita nos podemos reunir, Ricardo, Héctor, y luego me reúno con Lúaro. ¿Quién está disponible de los tres? Yo tendría media hora porque tengo una reunión en media hora. Bueno. Ok, entonces contigo y luego busco a Luar. Gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos en 15 días. Muchas Pues gracias. ahorita nos contacto, Ricardo y La presentación se va a y subir Héctor. a la página del seminario. Se sube todo. Ok. Nos vemos. Bye. Sale. Hasta luego. Gracias, bye. Chao. Saludos. Bye, adiós. Gracias. Saludos.